Hola City Friends, hoy les voy a enseñar cómo hacer un pan de barra sin gluten, crocante, fácil y con un tiempo de elevado rápido. También es sin lactosa y sin huevos. Comenzamos. Vamos a necesitar 200 mililitros de agua. Así. Yo lo estoy pesando aquí para que quede lo más exacto posible, pero si se pasa un poquito no hay problema. A esta le vamos a agregar un poco de las harinas que vamos a utilizar en la receta. Y un poco de miel. Puede ser alrededor de una cucharada. Mezclamos bien. Y si no estás suscrito al canal, suscríbete. Es rápido, es fácil y activa la campana para que te lleguen las notificaciones. Ahora vamos a agregar 7 gramos de levadura seca de panadero. Si no tienes levadura seca de panadero, en la caja de información te dejo la equivalencia con levadura fresca. Mezclamos muy bien y dejamos reposar alrededor de 20 minutos en un lugar cálido. Pesamos nuestras harinas, 200 gramos de almidón de maíz. Ahora bien, yo sé que muchos me han preguntado cómo pueden sustituir el almidón de maíz. He estado investigando para que lo que vaya a utilizar para sustituir no haga que cambien mucho las recetas. Hace unos días, esta chica que llevaba una página en Instagram, el diario de Hashimoto, me envió sus fotos de los panes de chapata. Y me dijo que había sustituido, muy amablemente, me dijo que había sustituido las harinas y el almidón por un almidón que se llama almidón de arroz. Me estuvo hablando que sustituía las recetas con este almidón y que queda muy bien. Yo estoy esperando para poder comprarlo sin gluten, que sea un precio asequible, para poder probar y traerle recetas con una opción diferente. ¿Algunos de vosotros ya conocen el almidón de arroz? Déjame tu opinión en los comentarios. Le agregaremos 50 gramos de almidón de yuca, mandioca o tapioca. Y por aquí arriba te sale la receta a el pan de chapata que he mencionado. Clica sobre la tarjeta y te lleva directamente. Pero ahora quédate conmigo para que veas cómo se hace este delicioso pan. Si quieres que te salga este pan delicioso y saber todos los trucos, sigue viendo el vídeo completo. Le agregaremos una cucharada de harina de garbanzo. En la caja de información te dejo las sustituciones, como siempre. Que muchos me preguntaron, ¿puedo sustituir esto por esto? Pero no ven la caja de información que ya les dejo las sustituciones. Una cucharada de lino o linaza molida. Si nos pasamos 1, 2, hasta 4 gramos, no pasa nada. Tampoco es que va a influir mucho en la receta, unos pocos gramos de más. 7 o 8 gramos de psyllium molido, de la cáscara de psyllium molido, y una cucharada de azúcar morena, pero esto es opcional. Sal al gusto. Mezclaremos todo muy bien y ya tenemos nuestra mezcla para preparar estos deliciosos panes. Yo generalmente hago un poquito más y la guardo para cuando quiera, le echo un poco de agua, la levadura y listo. Aquí le estamos echando la mezcla de levadura y agua. Como decía, podemos hacerla, guardarla y cuando nos apetezca un pan, pues sacamos la harina, le echamos un poco de agua y la levadura y listo. Aquí le echamos una cucharada de vinagre de manzana. Esto ayudará a que el pan crezca mejor. Que la levadura se active más, crezca más rápido. Aquí mezclando veo que todavía está muy seca la masa, así que le agrego 50 mililitros de agua adicionales. Pero esto sí se ve muy seca la masa. Luego te muestro cómo va a ser la textura. Recuerda que si haces las recetas me encantaría ver los resultados, que compartieras conmigo tus fotos. Y puedes hacerlo en cualquiera de mis redes sociales que te dejo por aquí. Si no me sigues, aquí estoy en todas y allí muestro contenido extra, alguna fotito extra detrás de cámaras. Y bueno, si me sigues podrás verlos. Seguimos amasando hasta lograr la textura.
Miren cómo está quedando. Lo bueno que tiene el psyllium es que no se queda, está bastante húmeda la masa, pero no se queda súper pegada, ¿ves? Que se separa del bol. Así. Y miren esta textura. Le vamos a agregar 2 cucharadas de aceite de oliva o aceite vegetal de elección. Y vamos a continuar amasando hasta integrar el aceite de oliva. Más que amasar es mezclar, porque estamos mezclando todos los ingredientes hasta que se integren bien. Miren, en este punto lo que hago es doblar la masa así. Al echarle el aceite la masa se hace un poquito más pegajosa. ¿Ves mis manos que tengo un pedazo de masa? Bueno, y esta es la textura. Así, miren cómo es la textura, tiene que tener esta textura. Se pega un poco a las manos, pero es manejable. En el mesón o en un papel para hornear ponemos un poco de harina de arroz y ponemos nuestra masa. Y la vamos a picar en 2. Tratemos de que sean los más iguales posibles. Ahora te voy a enseñar la técnica. Cogemos uno de los pedazos, aplastamos así como me estás viendo hacer, que quede más o menos de este grosor. Así. Y vamos a doblar así como te estoy mostrando. Un pedazo y pegamos así. Y luego agarraremos el otro pedazo y vamos a unir así. Luego doblaremos así como te estoy enseñando. Así mismo. Pegamos las puntas así. Muy bien. Pellizcamos. Y luego vamos a hacer un rollo, lo enrollamos, las puntas, hacemos los piquitos y enrollamos así como te estoy mostrando. Con mucho cuidado porque la masa todavía es muy blandita. Hacemos un rollo así y listo. Ahora, si tú tienes baguetera, cortamos este pedacito del papel y lo ponemos en la baguetera a crecer. Pero como yo no tenía, vamos a hacer este truco que te voy a enseñar a continuación. Ok, primer truco. Colocamos así 2 trapos de cocina que tengan consistencia. Uno aquí es más grueso que el otro, el rojo es más grueso que el de arriba. Y le vamos a hacer estos canales que le estoy haciendo así. ¿Qué va a hacer esto? Que cuando coloquemos nuestros panes, los panes no crezcan hacia los lados y se nos bajen y nos queden planos, porque la masa es blanda, sino que el pan se encuentre una barrera y crezca hacia arriba la levadura. Así que tenerlo en cuenta, chicos. Dejaremos crecer alrededor de 1 hora, hora y media, en mi caso. Donde estoy yo hace mucho frío ahora y he recurrido al truco de el horno apagado. Le colocas una olla con agua hirviendo y dejas crecer los panes allí. Y eso es lo que ha tardado alrededor de ese tiempo. Encendemos el horno y mientras hacemos los cortes de los panes. Esto facilitará la cocción del pan. Y también, pero como todas las masas sin gluten, funciona de forma diferente. Así que estos cortes los haremos mientras se calienta el horno a la temperatura que hornearemos, para que el pan siga creciendo y abra un poco los cortes y quede más parecido a los panes con gluten. Estos serían las greñas de los panes. Ahora en el horno colocamos una bandeja con agua y la bandeja en la que cocinaremos los panes. Luego que haya alcanzado la temperatura del horno, sacamos la bandeja caliente y colocamos los panes. Espolvoreamos almidón de maíz si queremos y llevaremos a hornear nuestros panes. Lo ponemos en la parte baja del horno.
Horneamos 220 grados, calor a bajo, por 30 minutos. Luego que pase este tiempo, sacamos la bandeja y la subimos a la parte media. Y colocamos el calor arriba y abajo, bajamos la temperatura a 190 grados y hornearemos por 20 minutos o hasta dorar. Y quedará así de espectacular. Miren las greñas tan espectaculares. Si seguimos todos los pasos nos saldrá un pan así de espectacular. Y ya verás cómo está por dentro y esta corteza súper crocante. Miren qué miga más espectacular. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Recuerda compartir. Nos vemos en el próximo.